¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Personal, vamos hasta las 22 en directo. Vamos al primer link porque esta es la noticia más importante del día que se produjo a últimas horas de la tarde. Desde el lunes la mesa de enlace va al paro por 72 horas sin Coninagro. Esto tiene que ver con la prohibición del gobierno a la suspensión de las ventas al exterior de maíz, suspensión que en principio sería hasta el 31 de marzo de 2021, pero teniendo en cuenta que con los gobiernos kirchneristas nunca se está seguro de nada respecto a esta situación, no son pocos los que piensan que eso se puede prolongar y que puede haber algún otro commodity al que pongan en la misma situación, recordando que cuando gobernó Cristina Kirchner de 2011 a 2015, se habían suspendido primero, cuotificado después las ventas al exterior de trigo y de maíz, lo cual significó una reducción del área sembrada realmente notable. La peor cosecha de trigo en 100 años se dio en aquella oportunidad, con el maíz ocurrió una cosa similar. Un fracaso rotundo fue porque la intención era supuestamente cuidar la mesa de los argentinos, como decía Néstor Kirchner y que después repitió su viuda, y en realidad no se cuidó absolutamente nada. Y lo que sí se logró es una pérdida impresionante de ingresos, no solo para el sector agropecuario, sino también para el Estado por el tema de las retenciones, además de que la inflación no se detuvo en ningún momento, y mucho menos el precio del pan en aquella época, ¿no? Bueno, luego del cuarto intermedio de ayer, la mesa de enlace, sin la adhesión de Coninagro, decretó para el lunes próximo un cese de comercialización de granos hasta la medianoche del miércoles 13 de enero por 72 horas. Se esmeraron en explicar que el hecho de que Coninagro no participe de esto no significa que no esté de acuerdo con rechazar la medida. Las 4 entidades rechazan la medida del gobierno, pero Coninagro piensa que no es momento para ir al paro. Esa fue la explicación que dieron. Vamos al comienzo del material que teníamos para esta noche. La Unión Agrícola de Avellaneda dio a conocer el nuevo Consejo de Administración y Sindicatura 2021. Mauricio Cuarín, que ustedes se lo escuchaban en el noticiero, entrevistado por los muchachos de Radio Amanecer, es el nuevo presidente, y el vice Javier Rafín. Vamos al siguiente. El Partido Justicialista del Departamento General Obligado emitió un comunicado que significa una enérgica protesta y crítica a la vez al intendente de Malabrigo, Roberto Espontón, porque desde que asumió el 10 de diciembre de 2019 no se conformó nunca el Consejo Municipal de Malabrigo. Por fuertes disidencias entre los dos bloques, tanto del oficialismo, del nuevo oficialismo, es decir, el radicalismo, y el bloque de opositor del Partido Justicialista, no se ponen de acuerdo en quién va a ocupar la presidencia del cuerpo. El drama es que el reglamento interno establece que en caso de empate en las votaciones, el presidente tiene doble votación. Un conflicto de similares características se vivió en Reconquista con la designación de Pauletti, que después terminó alineándose con el oficialismo y que de esa manera le allanó el camino al intendente Vallejo para sancionar las ordenanzas que quisiera. Prueba de ello son la ordenanza tributaria última con el aumento de la tasa, que provocó fuerte rechazo por parte de muchísima gente, sobre todo de la oposición, y también el presupuesto 2021. En Malabrigo no resolvieron la situación. Aducen desde el oficialismo actual que durante los 12 años de gestión de Titi Sorsono, o sea, el Partido Justicialista al frente del municipio de Malabrigo, y a pedido del justicialismo, a pedido del partido de Sorsón, por una cuestión de lógica política, pedían que la presidencia del cuerpo, sin discusión, fuera del partido gobernante, es decir, de un concejal que fuera del mismo partido que el intendente, ¿no? ¿Qué pasa ahora?
El radicalismo pide el mismo comportamiento por parte del justicialismo y ellos se lo niegan y se aferran a lo que establece el reglamento, las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipios y Comunas, que dicen que en caso de no haber ninguna autoridad que venga de la gestión anterior, tiene que asumir la sesión que nombra las autoridades del cuerpo, el concejal de mayor edad, y resulta que es un integrante del Partido Justicialista. No hay acuerdo, sin consejo. El Partido Justicialista del departamento le recrimina a Roberto Espontón no ajustarse a la ley, gobierna sin presupuesto. Muy dura la crítica del partido que preside a nivel del Departamento General Obligado, Gabriel Gasparuti. Eso se conoció también en el día de hoy. Vamos a la siguiente. Pescadores comerciales volvieron a cortar hoy el ingreso a Puerto Reconquista y también la Ruta 11 en el acceso a Tacuarembó. Este último corte en la Ruta 11 fue levantado hace un rato y permanece, sí, sigue vigente el acceso a Puerto Reconquista. Como se recordará, todo esto es consecuencia de una decisión judicial de un juez de Rosario que estableció la veda total y absoluta para la pesca comercial y deportiva, con excepción de la pesca de subsistencia, hasta el 31 de marzo, por 2 presentaciones de organizaciones ambientalistas que pidieron la veda. El gobierno de la provincia, en el día de hoy, apeló esta medida judicial, pero vaya uno a saber cuándo se resuelve. Se tendría que resolver pronto para estudiar la cuestión de fondo y ver si se puede llegar a un acuerdo de alguna veda parcial o algo por el estilo que hicieron los gobiernos de Chaco, Corrientes y Entre Ríos, y aquí en la provincia de Santa Fe nadie se ocupó de ese tema. Bueno, vamos al siguiente. Como es ampliamente conocido, el intendente de Reconquista dio positivo de COVID y la ciudad espera un enero crítico. No solo la ciudad. Hoy se conoció la fecha el número de total de infectados en la provincia de Santa Fe y es récord en los últimos 46 días. Es impresionante la cantidad de contagios que hay y esto se debe, sin lugar a dudas, al relajamiento de la población y el hecho de que ya casi nadie piensa en cuarentena y hay hay mucha irresponsabilidad, dicho sea de paso, en muchas reuniones de tipo social todavía. Bueno, y a raíz de esto hay otras medidas más extremas que se tomaron en otras localidades. Como por ejemplo, vemos a continuación, Tostado fue declarada en cuarentena y preocupan los casos de Villa Vinetti. Es impresionante la cantidad de contagios que hay en Tostado. Tostado tiene 15.000 habitantes y la cifra de contagiados supera los 1.000. Hay como 1.500, si no me equivoco, 1.500 contagiados en una población de 15.000 habitantes, ¿no? Acá no llegamos a los 2.000 con 80.000 habitantes. Fíjense cómo está el tema del COVID en Tostado. Es impresionante. También hay muchísima cantidad en Villa Minetti y en Tostado volvieron a la fase 1 de la cuarentena, o sea que hay prácticamente estado de sitio en Tostado. Nadie puede salir de sus viviendas, salvo para cuestiones totalmente esenciales, el comercio completamente cerrado, es decir, como cuando empezó la cuarentena allá por el 20 de marzo del año 2020. Y a raíz de esto vamos al siguiente. 5 provincias dispusieron nuevas restricciones ante el aumento de casos de COVID-19. Una de ellas es la provincia de Santa Fe, precisamente. Nuevas restricciones. No se vuelve a fase 1 como Tostado, pero las restricciones han aumentado y aumentan en todos lados a raíz del crecimiento de los contagios. En la ciudad de Reconquista se conoció, bueno, lo vivimos nosotros en el periodismo, ¿no? Porque el colega José Odazo, él y su familia también están infectados y a raíz de eso nosotros en Agenda Personal hoy no hicimos el programa de radio en la 91.3, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa porque no tengo más tiempo para los títulos, porque ajustándome al primero de los links del tema de la mesa de enlace y el paro agropecuario, nos vamos a ocupar de ese tema. Juanchi Capósolo,
que es productor agropecuario, ya está acá, después de la pausa la vamos a tener aquí, va a contar de un grupo de gente relacionado con el campo, va a producir un hecho muy importante, que no lo quiero anticipar porque quiero que lo diga él, con respecto, y que tiene que ver no solo con el paro agropecuario, sino también con otras cosas que se vienen reclamando desde la población a través de movilizaciones conocidas como banderazos, y que las condiciones, las situaciones por las que se reclaman siguen totalmente vigentes. Y también tenemos pensado conectarnos con Gabriel Bénica. La última vez que intentamos hacerlo tuvimos algunos problemas técnicos, creo que ahora se solucionaron esos problemas. Gabriel Bénica es de aquí, de Avellaneda, reside en Buenos Aires, conocido como consultor agropecuario, y también tenemos muchas cosas para conversar con él sobre este tema del cierre de las exportaciones de maíz. Es un déjà vu, es volver a lo de antes. Fracasó totalmente, pero no importa. Da la impresión de que el gobierno tiene una fijación con el campo que pretende de alguna u otra manera perjudicarlo porque lo sigue considerando un enemigo, porque no tiene otra explicación esta situación, ¿no? Pausa, ya estamos. Juanchi Capósolo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido al programa y gracias por venir. Bueno, gracias a vos por seguir soportándome cada rato, ¿no? Bueno, Juanchi, a ver, sos productor agropecuario, sos un ciudadano independiente, por lo menos eso es el concepto que tengo de vos. Como productor agropecuario te asociaste a la sociedad rural de Reconquista, y en ese sentido, como productor y como ciudadano, te pregunto, vamos la primera pregunta, tu opinión sobre esta decisión del gobierno que, con el argumento de cuidar la mesa de los argentinos y para que no crezca demasiado la carne, el precio de la carne de cerdo, de pollo, que se alimentan fundamentalmente de maíz, y eso tiene un precio internacional, entonces suspende las ventas al exterior hasta el 31 de marzo. Esto ha provocado la reacción de la mesa de enlace, en términos generales de todos los productores. ¿Tu opinión sobre eso? Bueno, este tema tiene varias aristas. Primero, es un disparate desde todo punto de vista. Es trasladar el problema de una parte del sector agropecuario para beneficiar a otra parte del sector agropecuario, como serían los feedloteros o los productores de pollo. Es tratar de dividir. Pero lo importante de esto es saber, yo quiero que la gente entienda lo que significa para nuestra posición en el mercado internacional, que un día estés en el mercado, otro día te retires. Nos pasó con la carne, nos costó muchísimo recomponer los mercados y hoy lo hacemos con el maíz. Por ahí la gente, el ciudadano común, puede no entender, es lógico, pero yo lo grafico así. Si vos todos los días vas camino a tu casa y decís, yo me voy a tomar una cerveza, la paso a buscar por el kiosco de alguien, llego al kiosco cerrado hoy. Bueno, me voy con bronca o vuelvo a buscar otro kiosco. El próximo día está abierto, otro día está cerrado. ¿Qué pierdo? La seguridad de la provisión de la cerveza. Entonces nunca más espero a pasar por ese, lo compro en otro lugar. Eso nos pasó con Argentina con la carne. Y hoy nos va a pasar con el maíz. Estamos saliendo del mundo. Y salir del mundo es salir del comercio que nos da a nosotros de vivir. Porque si volvemos al tema del kiosco, es como que hoy, lo que quiero digo, bueno, yo cierro, no voy a vender más galletitas porque mis chicos tienen que comer galletitas. Fenómeno, van a comer galletitas un tiempo. Pero cuando yo necesite reponer, no voy a tener la plata que me entraba por la venta de las galletitas y quedo fuera del mercado. El mercado no me cree, el tipo que toma la cerveza la compra en otro lado, el que quería galletita, no tengo por qué
ya no tengo plata para comprar. Es decir, inseguridad jurídica, el primer Y resultado. comercial. Argentina insiste, o por lo menos este gobierno, insiste en que quedemos fuera del mundo. Está bien, pero ¿y sirve para bajar el precio No sirve porque hoy, Porque, perdón, Sí. esto mismo se hizo con el trigo en su momento y el precio del pan no bajó nunca. No bajó nunca, no baja nunca, se pierden hectáreas a sembrar, porque yo sembré maíz y tengo esta inseguridad. Yo no siembro el año que viene por esta inseguridad, pierdo como productor, pierde como país y pierde el suelo, la tierra argentina, que deja de tener la rotación necesaria de cultivos para que incorporen la materia orgánica. Porque, ¿para qué voy a sembrar y perder? El productor muchas veces lo hace para mantener su suelo, el suelo de todo, que después se llenan la boca defendiendo, pero yo le impido al productor trabajar como corresponde. Esas son las cosas que tiene que entender la gente. Está bien, ¿pensás que pueda volver a ocurrir con la carne como en el año 2005, 2006, 2005 creo que fue? Claro, y bueno. Cuando Néstor Kirchner prohibió por 3 meses las exportaciones de carne. Que fue por más, porque yo te cuento, hoy lo escuchaba. Era cuando Moreno. más se exportaba y el frigorífico de acá me acuerdo que tuvo que cerrar por 3 meses. Sí. Y bueno, y hoy Moreno, caradura de decir, critica el cierre del maíz. Dice, Argentina nunca cerró la exportación de carne. Pero es mentira. Sí, escúchame, llegamos a tal locura en ese momento que hicimos bajar ya despachada a aduana, que ya la carne legalmente en otro país, la hicimos bajar de los barcos. Insiste en eso. En aquel momento, me decía un broker de carnes de Europa, Juanchi, estoy fundido. Me especialicé en vender carne argentina. Yo no puedo mañana vender carne brasilera. Ni conozco los frigoríficos, ni puedo hablar de la calidad de esa carne que no conozco. Cuando esto volvió, el tipo ya estaba refundido, claro. pasó mucho tiempo. Aparte significó la pérdida, si no me equivoco, a ver, desmentime, 12 millones de cabezas 12 millones menos. de cabezas se 12 perdieron. millones de cabezas se perdieron porque se liquidaba todo, Claro. no se podía exportar. Me acuerdo que una vaca valía menos que un par de zapatillas en aquella época. ¿Y en qué terminó eso? En la caída brutal de la producción, que después, a raíz de la escasez, crece el precio, ¿no? Crece el precio porque Ahora bien, está bien. Se sabe que esto conduce al fracaso, ¿no? ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Por qué crees que lo hace? ¿Por qué cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes? Bueno, es que eso es una característica propia del fascismo. El fascismo cree, así como el cristianismo quiere repartir limosna, perdón, ayudar a la gente, porque considera que todos son iguales y deben repartir. El fascismo agarra el poder y empieza a considerar que él está por sobre todas las cosas y puede definir a quién le corresponde. Y es un problema de que tenemos políticos que están manejando el país, manejando la economía, ¿no? Nunca tuvimos economistas manejando prácticamente el país. La economía sí, en algunos casos como ministro, pero no el país. Y así no va. Los tipos no tienen idea y están imbuidos, ya no es un problema de psicología, de esta casta política que considera que sabe de todo al día siguiente de ser electos. Y nos lleva a esto. O sea, Basterra, a ver, ¿qué digamos, antecedentes de producción tiene Basterra? Desde que se recibió nunca trabajó en el campo. Entonces ese tipo se hace amigo de los filoteros le plantean el problema y se enamora de la misma idea que se enamoró Moreno. Vamos a subsidiar los feedlot. Moreno lo hizo, feedlot acá se hizo con la plata del kirchnerismo y le dio todo el maíz que necesitaba 2 años para seguir produciendo.
Pero ¿qué pasa? Te produce un animal mucho más chico, la rotación es mucho más rápida, pero si yo tengo 1000 cabezas que engordar y los llevo a los 300 kilos, usted tiene que ser cualquier cifra, ¿no es cierto?, para el ejemplo, a los 300 kilos, pero yo cada 3 meses los produzco, o sea, los largo gordos, a mí se me acaban los 1000 y no tengo más nada. Ajá. Bueno, y eso es lo que sucedió, se aceleró tanto la rueda, ajá, ¿no es cierto?, que no se producía, o sea, la reposición no aparecía, uh-huh, y los tipos se terminó el ternero y ahí nos dimos cuenta de la escasez imparable, el mercado mandó. Bueno, a ver, el campo, viste el título, la mesa de enlace propone paro a partir del lunes que viene por 72 horas. Algo que me llamó la atención, no he visto ningún comunicado de productores autoconvocados, pero sí leo noticias de que están proponiendo algunas asambleas en Belleville, Pergamino, Armstrong, Crespo, sí, y por ahí cerca de Rosario creo que también, pero una asociación de productores autoconvocados, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Sí. Pero más que nada quiero que me cuentes sobre cierta carpa de la República en la que estás como promotor de lo mismo. Pero sabes una cosa, tengo la pausa ahora. O sea que vamos a hacer la pausa y de paso a ver si también nos podemos conectar en el bloque siguiente, porque quiero aprovechar el tiempo al máximo, tenemos media hora a partir después de la pausa, sobre este tema de la Asociación Productores Autoconvocados y esta carpa de la República que se va a montar acá en la zona, en Reconquista, vos me vas a decir dónde, y que tiene que ver también con esta protesta contra el gobierno. En el próximo bloque. Pausa. Bueno, le voy a dar la bienvenida primeramente a Gabriel Bénica, que desde Buenos Aires nos está atendiendo. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido al programa y gracias por atenderme. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia también. Ajá. Bueno, te voy a presentar a un personaje que yo creo que vos conocés, que está aquí al lado mío, productor agropecuario, Juanchi Capósolo, y a ver, te lo presento. Hola Juanchi, sí, hemos tenido oportunidad, si bien no en la época que yo vivía por allá, sino después y sobre todo desde el recrudecimiento de la lucha agraria a partir del 2008, sí, de haber charlado varias veces con él y especialmente en los últimos tiempos. Es un gusto hablar con Juanchi. Ajá. No solo temas agropecuarios. Ajá. Bueno, quiero que escuches, Gabriel, atentamente, que vamos a primero hablar con Juanchi sobre una novedosa forma de protesta que él está encabezando junto a otras personas y que se daría aquí este fin de semana y que está relacionado, por supuesto, con este tema de la protesta del campo contra el gobierno. Juanchi, por favor, ¿cómo es ese asunto de la carpa de la República que estaría funcionando y dónde en este fin de semana? Bueno, efectivamente. Nosotros partiendo de todos los movimientos y las asambleas que se estaban dando y el pedido de paro, sobre todo de la gente de la zona núcleo, de la Pampa Húmeda, yo conversé mucho con ellos, estoy desde el principio con ellos, y les explicaba que nuestra situación es distinta, que la Argentina va mucho más allá de la zona núcleo, que los problemas son distintos y que ellos tenían que entender que nosotros en este momento ir a un sistema de paro, de comercialización, íbamos muy en contra de nuestra gente, porque nuestra gente entró en la cosecha de girasol o está liquidando Hacienda por la sequía extrema que no se solucionó. Lo entendieron, pues bárbaro, muy bien. Y bueno, estábamos preparando para empezar apenas la mesa largue el paro. Lamentablemente lo pasó para la semana que viene, un paro light, light no pasa nada. Entonces nosotros, como el reclamo nuestro, que ya viene un poco metido o lo tiene absorbido la comunidad, va más allá de un problema de maíz, de un problema de campo, ya es un problema más generalizado, decidimos
volver a ese lugar ícono de la protesta nuestra, que es el monumento acá a la Fundación de Avellaneda, montando una carpa, que es la carpa republicana, donde queremos revalorizar los valores, de la República. Donde invitamos a la gente, va a ser del viernes al domingo, no va a coincidir con el paro, y donde pretendemos que, así como la gente nos ha apoyado tanto en estas caravanas, estas marchas, estas concentraciones, como lo veíamos un poco agotado en su momento al tema, mejor dicho, al sistema, entonces queremos que todo el mundo se vaya acercando, puedan hablar unos con otros, podamos compartir de todos estos problemas que están, porque a veces nos dicen que hablamos de muchos temas, de muchos problemas, y bueno, el tema es que este país tiene muchos problemas. Entonces no podemos decir el problema es el maíz, porque nadie nos va a mirar, el problema del maíz lo tiene la pampa húmeda fundamentalmente, nosotros tenemos muchos y la gente quiere expresarse. Entonces, en ese momento ya los medios de Buenos Aires ya van a estar con las entrevistas ahí, espero que ustedes también. Sí, por supuesto. Y bueno, y esto Carpa de la República va a ser el nombre, digamos. Exacto. Ruta 11 y calle 21. Y calle 21, exacto, donde pretendemos que las comunidades de Avellaneda y Reconquista nos acompañen, incluso va a haber algo, vamos a compartir un chivito, vamos a compartir empanadas, queremos que las señoras de la zona lleven unas tortas, algo así, para que eso se haga continuo. Si podemos llegar hasta las 24 horas, salvo que haya un problema sanitario que nos limite, esto sería una continuidad de lo que fueron, digamos, los banderazos, las caravanas de autos. Exacto. Es un cambio de método, pero que nos daría... Sin identificación con ningún partido político, pero sí... protestando por medidas del gobierno que van en contra precisamente de la República. Exacto, porque vos sabés que cuando vos querés revalorizar eso, también le estás poniendo, y tómenlo a bien, un sopapo a algunos políticos que se han olvidado de la República, que se han olvidado los valores y los principios. Ahí va a ser el lugar donde ellos también tomen contacto con la gente, respetando distancias, todo, hemos previsto eso y demás. Pero empecemos a que el pueblo pueda contar de lo que está cansado. Y bueno, y fundamentalmente encarrilarlos. Que no tiene que ver solamente con las medidas contra el campo, sino también con el tema de la justicia, Totalmente, porque el problema, este problema puntual del campo, creo que no hubiese sido suficiente detonante para esto. Claro, para convocar a toda la gente. Pero la gente te lo está pidiendo, eso es increíble. La gente está pidiendo y por eso creemos y queremos. Vos dijiste muy bien, nosotros somos apartidarios, hacemos política, porque esto es hacer política, no tenemos ambiciones políticas partidarias ninguno. Muy bien, vos sabés cómo nos hemos mantenido más bien en reserva y bueno, doy la cara no porque soy el más lindo, sino el más charlatán. Pero nos gusta mucho que la gente nos acompañe y que nos pueda contar y contarles a ustedes que van a estar un poco más a disposición de toda la gente, ¿no? Está bien. Gabriel, me estás escuchando bien, ¿no? Sí. Bueno, primera pregunta que te hago. Dame tu opinión sobre esta medida del gobierno, este déjà vu del gobierno de volver a hacer lo que en el pasado fracasó rotundamente, que es cerrar las exportaciones de maíz. En una de esas después siguen con el trigo o con la carne, nadie lo sabe por la inseguridad total que hay sobre este tema. Tu opinión sobre esto y sobre la decisión de la mesa de enlace, que no está completa con las 4 entidades porque Coninagro no participa del paro. Tu opinión, por favor. Sí, bueno, respecto a la medida, bueno, otro disparate, o sea, esta gente no aprende, no aprende más, o sea, es como la emisión, ¿se escucha? Sí. Bueno, lo que vemos es que esta gente no aprende, es como la emisión monetaria y los controles de precios, o sea, en todas partes del mundo
han visto que tanto la emisión monetaria como los controles de precios fracasaron. Ya hay registros históricos desde la época de Diocleciano, y cada vez que quieren solucionar un problema, emiten para solucionar problemas de déficit y controlan precios creyendo que con eso van a solucionar. Lo único que se logra es que la olla a presión termina reventando en algún momento con efectos peores. Esto es exactamente lo mismo. Es apostar a cerrar las exportaciones para que los precios internos no suban. Creo que eso es la excusa, pero lo hemos visto en los años de Cristina. Lo único que se logró cerrando las exportaciones de trigo era que 4 o 5 ganen una fortuna, que eran los que en realidad tenían el dato de cuándo el gobierno iba a abrir las exportaciones, que nos quedemos sin trigo y que se llegó a sembrar menos trigo que hace 100 años. Ajá. O sea, creo que se llegó a importar trigo, si bien ese dato quedó en la nebulosa, pero bueno, aparentemente se habría llegado a exportar trigo y si no se llegó, estuvimos ahí. Bueno, se abrió la exportación de trigo después que vino el gobierno de Macri. Con esto no quiero hacer una defensa del gobierno de Macri, que tiene otras cosas para criticar, pero esto no. Abrió la exportación de trigo y automáticamente al año siguiente de haberse sembrado menos que hacía 100 años, se batió récord. O sea, está claro que no se le puede poner bozal al buey que ara, al buey que trilla, y no hay que decir tonterías. Hoy leía a un ex dirigente, no sé si merece ese título agrario, Pedro Peretti, repetir una de estas onceras. Sabemos que Pedro Peretti es marxista, ¿no es cierto? Tiene ideas izquierdistas. Repetir una de esas onceras, que estamos importando inflación y por eso es necesario cerrar la exportación de trigo. A ver, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué no importa inflación Paraguay? ¿Por qué no importa inflación Brasil? ¿Por qué no importa inflación Chile, Perú, Uruguay? Varios de los países que nombré producen exactamente lo mismo que nosotros. Ellos no importan inflación, no cierran su frontera, tienen menos inflación que nosotros y sus productores están felices. Y los países crecen. Y la gente de Argentina cierra sus fábricas acá y se va allá. Los productores dejan de producir en Argentina y se trasladan a Uruguay, a Paraguay. Ahora nosotros no, tenemos que cerrar las exportaciones porque si no importamos inflación. Basta de decir disparates. Ajá. Esto nunca funcionó y nunca va a funcionar. Es ridículo. Ya a esta altura uno no sabe con qué palabras explicarlo. Que esto no. Entonces, bueno, estoy absolutamente de acuerdo que esta es una medida absolutamente disparatada, que como en la época de Moreno... Pero a ver, Gabriel, pero lo hacen o porque son muy brutos o por qué, porque además está la experiencia del pasado, que no solo que no sirvió para nada, sino que además, como bien dijiste vos, la peor cosecha en 100 años de trigo, la producción que se fue al demonio, cuando hicieron lo mismo con la carne, 12 millones de cabezas de ganado menos, la carne no paró de subir. ¿O lo hacen porque son muy brutos o por qué? Bueno, dos teorías. Yo pensaba que es porque eran brutos, más que brutos. Estoy involucrado con el ambiente universitario. Las anteojeras ideológicas. Uno dice, ¿cómo puede ser gente que estudió, etcétera? Las anteojeras ideológicas son terribles. A veces saber es una forma de no saber. O sea, hay gente que está tan enfrascada en una ideología, en un esquema, que aún tiene que elegir entre la evidencia que le muestra la realidad y la ideología, elige la ideología. Bueno, yo en principio siempre pensé que eran eso, eran anteojeras ideológicas, o brutos si usted quiere, pero brutos de academia, ¿eh? No brutos de persona humilde que no sabe, brutos de academia, que hay muchos. Bien, yo pensaba eso. Ahora bien, ahora ellos se han definido claramente, Cristina, y lo que parecía que no iba por ese camino, que es Alberto, vemos que acompaña como el tamborcito de Tacuarí, se han definido por el régimen chavista, no pierden la oportunidad de decir que admiran a Venezuela, Cuba, Cristina a Correa. Entonces ya no tengo que pensar que son brutos, tengo que pensar que lo hacen para instalar el socialismo, siglo XXI, como decía mi abuelo, el comunismo, que hoy tiene formas relativamente diferentes. Van por ese camino y han visto que el camino corto de hacer una revolución armada e instalar el comunismo y el socialismo de un día para el otro es un camino sangriento, es difícil y le sale mal.
Es como querer cocinar la rana rápidamente, la meto en la olla hirviendo, la rana se aviva, salta. Entonces han visto que hay que hacerlo lentamente. Y esto de hacerlo lentamente tiene varias patas. Una de ellas es la batalla cultural, es meter el socialismo en las universidades, etc. Y la otra es empobrecer a la gente. O sea, nosotros nos entristecemos cuando las empresas se van del país, cuando Lapa se va del país, cuando se cierra esta empresa, esta otra. Ellos se alegran, créeme que se alegran, porque necesitan que el capitalismo muera de inanición. Y si muere el capitalismo de inanición, todos vivimos del Estado. Y si, ¿cómo vamos a vivir todo el Estado? Bueno, Cuba viven todos del Estado, viven mal, cobran $28 por mes un médico. Y el resto ir a buscar la cajita pan, en realidad en unos almacenes mugrientos que tienen, que yo los visité. Pero en realidad viven todos del Estado. Una prostitución que excede todos los límites, pero bien, viven del Estado. Entonces, ¿qué necesitan para eso? Destruir al capitalismo. Y los productores agropecuarios son parte del capitalismo. Y a esto sumemos el peronismo, que canta combatiendo al capital. O sea que la idea no le disgusta. Yo antes pensaba que los peronistas cantaban combatiendo al capital, solamente como una forma de provocar, digamos. Hoy estoy viendo que no, que cantan combatiendo al capital y han tenido éxito, lo han logrado. ¿Quién viene a invertir en la Argentina? Nadie. Eso es, combate al capital. Entonces son brutos, pero hasta por ahí no va. En realidad, ¿qué quieren hacer? Combatir al capital. ¿Y por qué tengo que negar lo que ellos dicen? Y lo que cantan. No vayamos muy lejos, vayamos a los profesores marxistas, al profesorado que tenemos reconquista. ¿Qué sistema quieren? El socialismo. ¿Y qué es el socialismo? No quieren propiedad privada. Gabriel, tengo que hacer una pausa, que es la última, y por favor, en el último bloque te quiero hacer una pregunta muy importante, pero sí te voy a pedir capacidad de síntesis en virtud del tiempo que tengo. Disculpa, Carlos, me aguardado 3 minutos, una pausa y enseguida continuamos. Pausa, ya volvemos con Gabriel Bénica y con Juan Chicaposo. Bueno, ya estamos en el último bloque. Acá la conversación siguió muy animada, pero Gabriel, capacidad de síntesis te pido porque tengo 6 minutos hasta que termine el programa. Quiero preguntarte, porque siempre fuiste uno de los voceros de productores autoconvocados, en varias instancias, que eran muchísimas en la época del kirchnerismo, disminuyeron durante la época del macrismo y ahora vuelta otra vez, ¿no? ¿Qué pasa con productores autoconvocados? Ya no leo comunicados, pero sí leo en las noticias una tal asociación productores autoconvocados. ¿Que hay algún cambio ahí? Porque tengo entendido que hay algunos movimientos internos ahí que estarían desnaturalizando un poco la cuestión. ¿Esto es así? Bueno, contame a ver. Sí, hay algo de eso. No quiero hablar de los demás, pero sí voy a hablar de nosotros. De la Red Nacional de Productores Autoconvocados se manejó durante 12 años con una lógica, con un estilo y con un código. Y ese código es: cada asamblea es independiente y es autónoma. Cuando se hace un comunicado, de hecho hicimos uno para el aborto hace unos días. Cada asamblea adhiere o no adhiere, cada asamblea. No hay lo que se llama una institucionalización de los autoconvocados, como podría ser la sociedad rural, o CARVAP, o CARFE, o CRA, donde hay un presidente, hay un órgano directivo, como podría ser con INAGRO. No. Cada asamblea es independiente. Entonces, para que salga un comunicado, tiene que adherir no toda la asamblea, pero por lo menos el 90%. Y cada asamblea adhiere por sí misma. Y no hay un jefe, un vocero. A lo sumo hay un comunicador por asamblea, que es el que da fe por su asamblea, o por su localidad, o por su zona, o por su región. Bueno, sí, ha aparecido ahora que se llama movimiento o asociación. Ya digo, no quiero hablar concretamente en contra de nadie, pero sí decir que armar una quinta entidad o buscar la personería jurídica de los autoconvocados es una contradicción en los términos. Es como ser soltero casado. Bueno, los hay también. O casado soltero. O sos casado o sos soltero. Entonces no podés ser autoconvocado, integrante de la asociación o de la quinta entidad de los autoconvocados. Entonces ya no sos más autoconvocado. Es una contradicción en los términos. El autoconvocadismo, permítanme el neologismo, es el ejercicio de los derechos constitucionales, vida, libertad, propiedad, religión, pensamiento, sin otra membresía que la que me da la Constitución Nacional. ¿Eso quiere decir que las entidades están mal? No, las entidades están perfectas.
están bien las que están y para mi gusto son muchas. O sea, hay 4, que haya 5 me parece demasiado. O sea, que estemos los autoconvocados. Autoconvocados pues es un grupo de presión, un grupo de opinión libre, donde hay asambleas. Pero sí, yo personalmente, en mi opinión, no estoy de acuerdo con asociaciones de autoconvocados, con personería jurídica y esas cosas, porque es una contradicción en los términos. Y dejaríamos de ser autoconvocados. Pero está la política detrás de esto. ¿Hay algún movimiento político, algún partido político? ¿Está concretamente la política detrás de esto? Si está patrocinada por algún partido político, si hay alguien que calienta orejas, bueno, si yo tengo que referirme por comentarios, tendría que decir que sí. Si tengo que referirme por si tengo pruebas, tengo que decir que no las tengo. Ajá. Bueno, ¿tu opinión sobre esto? Que está organizándose acá. Autoconvocados es autoconvocado, es lo que se llama un oxímoron, una contradicción en los términos, que autoconvocado vaya, por eso que se está hablando, hay una encuesta dando vuelta por ahí, si tendría que ser la quinta entidad. A ver, 4 ya son muchos, lo que habría que hacer en todo caso es institucionalizar la mesa de enlace, y que sea una sola, o que por el voto de 3 contra 1 pueda resolver una medida. Bueno, creo que algo así es, pero no generar una quinta entidad, es una tontería. Ya es suficiente con lo que hay. Y además hay otra cosa. Si tengo un minutito más, cortito. Sí. Para tener personería jurídica primero y gremial después, ¿quién da la personería jurídica y la personería gremial? El Estado. Entonces yo le tengo que pedir permiso al Estado para que me diga que existo, para existir, si no es el Estado es casi nuestro enemigo. Entonces no tenemos que ir a pedir ningún permiso. Ejercemos nuestros derechos constitucionales, inalienables, imprescriptibles, preexistentes a la Constitución Nacional inclusive, que van a seguir existiendo aunque la Constitución no exista. La vida, la libertad, la propiedad, libertad de pensamiento, religión, etc. Por eso que la Constitución declara esos derechos. Ni siquiera se anima a decir que nos otorga. Los declara porque los considera que los tenemos por el hecho de ser humano. Bueno, es ser autoconvocado, es ejercer esos derechos, pero dejar a las entidades que están, no disputarles lugar, en todo caso actuar como grupo de presión, de opinión y punto. Y no creerse más de lo que somos. Está bien. La última que te pregunto, porque te hice la pregunta hoy y creo que se te pasó. Porque la mesa de enlace declara el paro por 72 horas y si bien Coninagro adhiere, digamos, adquiere el mismo discurso, pero no participa del paro. ¿Qué opinas de esta decisión de Coninagro? Y bueno, hablando de oxímoron y contradicción, tengo entendido que Gianisotto es funcionario del gobierno. O sea, creo que era, por lo menos hasta hace muy poco. Sí, Juanchi me dirá si sigue siendo todavía, no sé, salvo que haya renunciado hace 1 o 2 meses. Entonces, para mí eso es estar de los dos lados del mostrador. Debiera ser un gesto de grandeza, de hombría y un verdadero código de hombre de campo de Gianisotto, es decir, yo mientras soy funcionario no puedo ser presidente de Coninagro, porque está escuchando en la mesa y conociendo los dos lados del mostrador, y yo no tengo dudas para qué lado buchonea. Eso ya corre por mi cuenta. Gracias, Gabriel. Te mando un abrazo y estamos en contacto en cualquier momento. Abrazos, Carlos. Abrazos, Juanchi. Muy bien, chao. Juanchi, el minuto de cierre, entonces. El minuto de cierre. Viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado, domingo. Carpa de la República. Hay algo importante que es el tema, bueno, que tenemos el apoyo de las empresas y queremos sumar más apoyo, pero algo importante, que decíamos, le ponemos un nombre al grupo desde hace tanto tiempo, tenemos un distintivo y nosotros decidimos que la bandera argentina es la que realmente nos distingue. Como en los banderazos. Como en los banderazos. Y que la gente, por favor, esos días usemos la bandera, usemos escarapela, porque esa es la marca. Creo que Gabriel aportó bastante a lo que uno dice. El tema de Coninagro, lo que él decía de Gianisotto, Gianisotto está en el Instituto de Cooperativismo, es funcionario del gobierno, es una barbaridad. Está representando al cooperativismo en el gobierno. En el gobierno. Sí. Y lamentablemente, cuando entramos a hablar de las entidades, va decantando cada vez más que hay entidades que cuando tienen que tomar decisiones políticas no pueden, porque son entidades comerciales, como es Coninagro. Entonces son apretables. Y no, entonces
En este movimiento, en esta carpa, en esto, queremos que realmente la gente se exprese, así como originariamente los autoconvocados, libremente, sabiendo de que acá hay algo que está totalmente ajeno a los partidos políticos, a las presiones. Ajá. Viernes es el viernes 8, ¿no? Sí, viernes 8. Viernes 8, sábado 9, domingo 10 de enero. El lugar Ruta 11 y calle 21, que es el mismo lugar de donde partían la caravana de vehículos con los banderazos, enarbolando como única cosa la bandera argentina. Reclamamos la República. Se monta una carpa de la República y se invita a la gente a concurrir. A concurrir, a acompañarnos. No tenemos aspiraciones de ser multitudinarios, sino que queríamos marcar presencia cuando en este caso el campo está protestando y está haciendo asambleas. Nosotros consideramos que era la forma tal vez un poco distinta. Nuestra zona, repito, no puede dejar de trabajar, no podíamos pedir un paro fuerte. Bueno, creo que la gente lo va a entender, creo que la gente de campo lo va a entender. Juanchi, fuiste muy amable, venir. No, muchísimas gracias. gracias. A vos que nos permitís difundir lo nuestro. Bueno, gracias. Nos vamos, nos reencontramos en una semana. Chau, hasta entonces, muchas gracias.